Hola, continuamos con el desarrollo de nuestro foro Banca, Inversiones y FinTech que organiza Forbes Colombia y hemos contado con invitados e invitadas de primera para que hablemos sobre el futuro de los mercados de valores, de la banca, de los temas de inclusión financiera. Pensamos que este es uno de los asuntos clave que Colombia tendrá que abordar y seguir desarrollando en el futuro próximo. Pues manteniendo el nivel y todavía elevándolo mucho más, tenemos hoy una invitada muy especial en este panel que hemos llamado De la banca tradicional a la ola fintech. ¿Cómo va la transformación del sistema financiero colombiano? Tenemos ni más ni menos que a Juliana Esguerra, Managing Director y Partner de BCG en Colombia. Juliana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Aldemar, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Bueno, estábamos hablando ahorita en el previo, nos gusta mucho el sistema financiero, a mí me encanta el sistema financiero porque me parece un actor clave. ¿Qué tendencias hay allí en la agenda de la banca y del sector financiero y de las fintech? ¿Qué tendencias hay en este momento, tanto en Colombia como en el exterior? Pues yo creo que en Colombia voy a hablar un poquito de lo que hemos visto hasta ahorita y de lo que deberíamos estar viendo a futuro. En Colombia estamos viendo un tema de pagos en tiempo real, todo lo que ha ocasionado Breve. Breve, que yo creo que ha sido, inclusive ha tenido un resultado aún mayor de lo que se estaba esperando, que es bastante positivo para Como, nuestro como que mercado. nos está yendo incluso mejor que en Mejor que Brasil, Pix, ¿no? sí, la adopción está más alta que en Brasil, o la velocidad de Interesante. adopción está más alta que Brasil, y eso hace, pero es que también son dos momentos diferentes en el tiempo. Claro. Acá ya hay un consumidor mucho más actualizado, tiene mucho más control del manejo del teléfono, de los pagos digitales, entonces creo que hace una adopción más rápida. Claro. Pero eso es muy positivo para el país, eso es un tema. El otro tema que estamos oyendo mucho es todo lo de Open Finance y cómo el gobierno acaba de, pues no acaba, en abril lanzó su último decreto y cambió el approach y lo va a hacer mandatorio, que también creo que es muy interesante porque pone a todos los jugadores del sistema financiero a participar. Antes era difícil que todos participaran porque de alguna manera les va a tocar entrar a competir aún más por esa información y no solo por la información, sino cómo van a usar esa información para el beneficio de los Claro, consumidores. el sistema financiero se vuelve en esa faceta se vuelve en una industria del conocimiento puro y duro. Es toda la data, a mí para qué me sirve, pero además de eso la data nunca deja de ser del usuario, quien podría en algún momento trasladarse de un banco a otro llevándose toda su información. Es un cambio súper interesante. Claro, y ahí hay una tarea que tienen que hacer las instituciones financieras de estar listos, ¿cierto? Bajo todos los parámetros que va a poner la superfinanciera, pero eso es de cara a cómo comparte la data, a cómo le pregunta al consumidor, al cliente, si quiere compartir su data. Pero más relevante aún es si yo voy a buscar la data de un competidor, ¿qué voy a hacer con esa data? ¿Cómo la voy de alguna manera a usar para atender al cliente de una mejor manera y al final terminar monetizándola? Creo que se vuelve el reto más importante en ese punto. Entonces, ahí hemos tocado dos puntos, pero yo creo que a nivel global y ya en Colombia hay tres tendencias muy grandes. Una es todo el tema de la digitalización. Llevamos 10 años con los bancos tratando de digitalizarse y las fintech ya empiezan, nacen Claro, digitales, son claro. nativas digitales. Sin embargo, hay una tarea que tienen que hacer los bancos y es em, arreglar los procesos detrás del front, porque ellos digitalizaron el front y no necesariamente hicieron una buena limpieza de sus procesos y ahora es una tarea importante, pero entra la inteligencia artificial y eso les va a dar un push importante a los bancos y casi que los va a poner a competir con las fintech en el mismo nivel, ¿no? Claro. Ahí es muy interesante lo que pueden hacer. Nosotros tenemos una perspectiva y hace poquito publicamos un reporte de la evolución de servicios financieros y lo que vemos es que aquellos jugadores que van a ganar son los que van a ser capaces de redefinir sus procesos de punta a punta.
no simplemente hacer como unos cambios en los procesos, sino pensar su modelo operativo de una manera diferente. Claro, y eso implica una nueva, porque no es solamente un asunto de inversión, digamos, en una tecnología determinada o en una infraestructura que también hay que hacerla, sino es realmente un desafío de comprensión del modelo de negocio en unas circunstancias tan cambiantes como las de la disrupción de la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que llegue. O sea, si hay un cambio de fondo en entenderlo y quien no se ponga al día, me imagino que va a enfrentar dificultades. Claro, y además también es pensar cómo yo como empleado de un banco cambia mi rol. Yo creo que eso es lo más entretenido y a mí me emociona, ¿no? Pensar cómo ahora con la inteligencia artificial, cómo puedo hacer lo que yo hacía de una manera mejor y dedico mi tiempo a unas actividades donde yo como humano tengo una ventaja competitiva frente a la máquina, digámoslo así, y juntos podemos hacer un mayor delivery. Entonces creo que ese es otro punto bien importante. O sea, inteligencia artificial, 100%. Yo creo que 100%. cuando vemos las diferentes industrias, la industria de servicios financieros es la que más rápido está implementando inteligencia artificial y la que se va a ver más retada con eso a futuro. Pero eso te abre un montón de temas muy interesantes para la banca. Y aquí banca estoy hablando bancos, fintechs, como los servicios financieros a los consumidores. El tema de la banca conversacional, por ejemplo, Ujú. donde una gente puede estar hablando contigo y uno inicialmente dice, uy, esto suena como no tan chévere, y en verdad lo que hemos visto es en mercados como India, donde la banca conversacional ya está mucho más evolucionada, casi que se está volviendo la banca agéntica más humana. ¿Y por qué? Te voy a dar un ejemplo. Si tú llamas a un call center y alguien te contesta y le haces una pregunta y no entendiste, y le vuelves a hacer la pregunta y no entendiste, y le vuelves a hacer la pregunta, la persona empieza a reaccionar como ya con otro nivel de Claro, atención. claro. La máquina no. No, no, El agente siempre va a ser muy querido, muy respetuoso y Y, te va a tratar de dar la mejor información y, que y, tiene. y operando como opera la inteligencia artificial, buscando el patrón más adecuado para poderte explicar de la mejor manera cómo hay Eh, que hacer algo, digamos. exacto. Entonces uno inicialmente pensaba que iba a haber resistencia ahí. Lo que vemos en bancos que ya han evolucionado ahí es que les gusta cómo lo trata la La inteligencia inteligencia. artificial. Qué Entonces bueno. ese es un punto. Ese es bueno, ese es un gran punto para mí. El segundo punto es todo el tema de digital assets, Ujú. de activos digitales, Sí. todo el tema Eso de es, estos nuevos rieles que se están creando en los servicios financieros. eso es blockchain o no necesariamente, porque puede No haber, no necesariamente. necesariamente. Está, la tecnología es blockchain, Sí, pero los instrumentos que se usan son diferentes y hay muchos. Está todo el tema de cripto, pero está stablecoins, está la tokenización de exacto. depósitos, tokenización de activos. Entonces empiezan a surgir otros instrumentos que de alguna forma también van a competir con la banca tradicional Claro. y van a retar la infraestructura actual. Y cuando uno piensa, si yo uno el agente con la infraestructura Nu- que se puede proponer desde activos digitales, pues a mí la cabeza se me Claro. explota y me dice, la banca va a cambiar. Puede que no mañana ni en 2 años, pero en 5 años yo creo que hay unos modelos diferentes que están muy enfocados en una mejor atención, más barata, más rápida, menos costos, Más más precisa, acceso. eh, más precisa respecto a las necesidades del cliente, o sea, Claro, ahí más. entra todo el tema Ya, lógico. también de personalización Claro, y de conocerte a ti mucho mejor. claro. Esto no es nuevo, porque digamos que la inteligencia artificial predictiva, que era con la que venimos más o menos hace unos 10 años, ya estaba ahí. Lo que pasa es que ya empiezo a capturar mucha más información y tengo Ujú. capacidad de procesarla para poder personalizar lo que es bueno para ti y lo que te gusta a ti. Entonces, yo creo que la guerra, digamos, del sistema financiero es quién se va a quedar con el cliente Claro. como proveedor principal, digamos, de esas necesidades que tiene el individuo. Y ahí está todo, está ahorro, inversión, seguros, transferencias, lo que quieras. Todo, Todo, todo. todo. No hay. Y ahí también hay una tendencia que estamos viendo que el banco se vuelve un banco, digamos, transparente,
y está en todos los puntos de tu vida, en diferentes plataformas, Banking as a Service, y entonces tienen mucho mayor conocimiento de lo que tú haces en el día a día, que se pueden adelantar a tus necesidades y pueden tener una comunicación casi que tú te sorprendas de, uy, porque saben que yo necesito eso, pues Claro. porque ya saben leerte y ven como una huella que tú estás dejando en el mercado. Claro, esto me lleva a la siguiente pregunta que es, cuando uno habla de fintech, habla de una tensión natural, casi natural, que tiene que surgir en la banca tradicional, ¿sí? Porque De acuerdo. tiene una estructura, el balance tiene unas características, mucho activo fijo por oficinas, muchas cosas, inclusive tecnología pues desarrollada hace mucho rato, etcétera. Una reflexión sobre esa tensión, cómo se está dando, qué tanta ventaja le está cogiendo la fintech y los neobancos a la banca tradicional, de qué manera está reaccionando la banca tradicional frente al desafío, cómo está ese tema. Yo creo que cuando uno compara bancos, digamos, incumbentes y fintechs, indiscutiblemente las fintechs tienen una ventaja y es su estructura de costos, que tú la acabas de mencionar. No tienen sucursales, no tienen sistemas legacy, sistemas score de hace muchos años. Menos gente también. Tienen mucha menos gente, son mucho más rápidos a mercado. Entonces, para mí esos son dos temas. Uno, el tema de costos y dos, el tema de velocidad, porque son nativos digitales, entonces son mucho más rápidos. Son una startup y... Son mucho más rápidos. Sin embargo, creo que ese plano de competencia se ha venido nivelando, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque ya vemos a las fintech queriendo jugar como bancos. Ajá. Entonces, muchas fintech, para realmente crecer y volverse rentables, necesitan mayor escala y necesitan capacidad de casi que portarse como bancos. Entonces, esos beneficios que tenían antes de menos regulación, menos costos, de alguna manera se empiezan a borrar y vemos grandes fintechs ya aplicando para ser bancos. Entonces ahí vemos una nivelación. Y por otro lado, los bancos no se han quedado quietos. Ellos, cada vez que dice que va a entrar una nueva fintech o se está desarrollando una nueva fintech en el país, yo creo que hacen una reflexión, se miran al espejo y dicen, tenemos que apostarle a estos temas. Claro. Entonces ellos sí han venido ganando en manejo de data, ellos tienen mucha más data que una fintech, entonces ahí es una de los activos fuertes que tienen las instituciones financieras incumbentes. Lo otro es la confianza que tiene el consumidor en ellos, sigue siendo muy relevante a la hora de escoger una organización. Hay marca, digamos, tiene una marca, tienen una tradición. Exactamente. Y también tiene cancha. Y es que cuando uno ve los periodos de macroeconómicos y las subidas y bajadas y las crisis financieras, los bancos las han vivido y saben cómo comportarse y saben leer a su consumidor. Eso no diciendo que tiene un espacio gigante todavía de penetración de crédito en Colombia, y creo que ahí las fintechs les están haciendo el reto constantemente con modelos comportamentales, acceso a crédito más pequeño, pues como son más chiquitos tienen menores costos y pueden atender un segmento que antes no necesariamente era atendido. Claro, de ahí me surge la siguiente pregunta que habíamos planteado para esta conversación y es el tema del CAPEX. ¿A qué le están metiendo la plata a los bancos, tanto las fintech como los bancos tradicionales? ¿A qué le están metiendo la plata para ser mejores y para tener unas estructuras más eficaces en estos contextos? Yo creo que los bancos incumbentes están haciendo un push muy grande por la modernización de sus cores, que no son proyectos fáciles, claro. Son proyectos grandes, caros, pero que sí necesitan hacer para poder llegar a esa velocidad. También mucho en el tema de ciberseguridad y fraude, porque las ventajas que tiene la inteligencia artificial que mencioné hace un ratico, también tiene desventajas y retos, y es mucha más información, capacidad de suplantarte, tanto en la parte visual como en cómo tú hablas. Entonces todo el tema de como el banco hoy me está autenticando puede ser sujeto a cibercrimen, digámoslo así, y los bancos se tienen que poner la camiseta ahí, se la están poniendo, pero sí vemos en Colombia y en el mundo un aumento en tema de fraude. Exacto, eso, un desarrollo de esa idea, porque
parece obvio, pero quisiera una reflexión sobre que sí, definitivamente el fraude viene aumentando. ¿Qué tanto se les está convirtiendo en un issue el fraude a los bancos en su balance por pérdidas o por problemas Pues en... es un tema y Ujú, en Colombia es un tema y ha sido un tema desde hace rato. ujú, No es nuevo, pero sí hay nuevas modalidades de fraude. Y ahí los bancos, obviamente, lo que decimos en BCG es hay que pelear el cibercrimen de inteligencia artificial con inteligencia claro. artificial. Entonces sí hay que cambiar los modelos con los que yo venía, las herramientas que estaba usando, para poder realmente pues fortalecer y no dejar que esta buena tendencia y este gran ola, digamos, de cambio que viene, pues dañe un poco la jugada. Perfecto. Y otro tema que te quería mencionar, tú mencionaste, entonces te dije core, ciberseguridad y definitivamente el tema de inteligencia artificial. Está bien. Ahí lo que vemos es, hay diferentes apuestas. O los bancos hacen muchas apuestas, haz de cuenta que A ver cuál lanzan funciona. muchas semillitas para que nazcan muchas florecitas, y hay otros que dicen, no, vamos a hacer 3 jugadas, 5 jugadas grandes, y a eso le vamos a apostar. Nosotros creemos que los que terminan ganando realmente son los que hacen esas pocas apuestas, pero que son de punta a punta cambiando la forma de Claro, operar. porque tiene sentido estratégico, digamos, no son, miremos a ver qué pasa, no está ensayando. Uno es, hay como compromiso de la organización por esos cambios radicales, digamos, de esas 5 grandes apuestas. Hay métricas, todo el tiempo estoy midiendo qué está pasando y cuál es el valor generado. Y tiene que haber un compromiso definitivamente desde presidencia, digámoslo así, y desde el comité ejecutivo por realmente esa implementación. Claro, perfecto. Bueno, una de los lugares comunes y casi que una caricatura que uno se hace cuando habla de todos estos temas de introducción de la tecnología en el sistema financiero es las oficinas se van a acabar. Eso ya no va a volver a ser necesario ir a las oficinas. Una reflexión sobre si eso es así o hay otra manera de entender el fenómeno. No, yo como lo que entiendo es, si va a haber menos oficinas, no se van a acabar las oficinas y las oficinas van a estar ahí para hacer otro tipo de actividades, no las transaccionales. Ajá. Porque lo que estamos viendo es que las actividades transaccionales ya las estamos llevando a los medios digitales y lo que queremos en las sucursales o lo que buscan los bancos llevar a la sucursal es esos momentos de verdad donde yo miro al cliente y le digo, te Tal cual. estoy dando asesoría de una hipoteca, es muy relevante para ti, un préstamo para una pyme es muy relevante para ti. Entonces son esos momentos de verdad los que se siguen quedando en las sucursales. Es más, una fintech del Reino Unido abrió una oficina como un pop-up Ujú, branch ujú. porque estaba muy interesado en generar esas conversaciones de confianza, de mirar al cliente a los ojos y le fue muy bien. Ajá, Entonces, creo que esto responde un poco claro. que las sucursales todavía siguen siendo relevantes, pero no para temas transaccionales. Exacto. Bueno, démosle una mirada al margen de intermediación, porque me interesa mucho entender. La banca tradicional operaba de una forma, conseguía recursos de una forma, tenía unos costos. La banca fintech y los neobancos están haciendo un esfuerzo por encontrar otras formas de financiar la acción de préstamo. Entonces, miremos qué está pasando con las actividades de captación de ahorro y de colocación de créditos. ¿Eso está cambiando? ¿No está, esa mixtura cómo se está dando ahora mismo, producto de toda esta revolución digital? Lo podemos ver desde 2 perspectivas, una desde el lado banco y otra desde el lado cliente. Sí. Veamos primero el lado cliente y después vamos al lado banco. En el lado cliente, yo creo que la digitalización ha hecho que se puedan ofrecer más productos, tanto para el ahorro como para el crédito. Entonces, en el ahorro vemos que ya no necesariamente solo la cuenta de ahorros, sino que hay muchos más productos que son accesibles a una población que antes no tenía acceso. Ujú. Entonces, el tema de las inversiones. Ya puedo ofrecer inversiones a gente que quiera ahorrar menos tamaño, digamos, de lo Sí, que antes 50.000 había. pesos, 100.000 pesos por uno, Claro, claro. entonces eso hace que se abran diferentes productos
a un mayor volumen de la población. Eso por un lado. En préstamos, yo creo que la digitalización lo que ha hecho es mayor acceso también, mayor velocidad, mayor capacidad de seguimiento y mayor capacidad de entender al cliente y de alguna manera por su comportamiento ir retroalimentando o cerrando la llave para el tema de acceso a crédito. Yo todavía creo que en Colombia hay un espacio gigante para la penetración de crédito. También hay un tema importante de educación todavía, pero creo que va por buen camino. Eso en temas de cómo se ve el cliente afectado o beneficiado por la digitalización. Ahora, para los bancos, yo creo que el negocio de un banco siempre es todo el tema de sus captaciones con menor costo que sus préstamos. Sí. Pues porque ese es el margen de intermediación y yo creo que eso no necesariamente ha cambiado. Es más, yo creo que en el tema, eso lo compensan también o se le adicionan las comisiones. Claro. Y las comisiones cada vez están más retadas. Ajá. Entonces lo que uno tiene que ver es por dónde más yo le genero ese valor al cliente, por qué otros servicios el cliente está dispuesto a pagarme, y ahí es un poco cuando los bancos empiezan a inventarse los paquetes, las suscripciones, de tal forma que garantizan un flujo constante de ingresos. Sí. Por comisiones. Bueno, pues está resultando una conversación súper interesante. Ya entramos en la recta final. La primera es, ya lo mencionamos, pero solo quisiera una reflexión para hacer énfasis en algo que hemos hecho también énfasis en los anteriores paneles, y es que hay una nueva regulación sobre Open Banking en Colombia, abril. Ya lo mencionábamos, ya dijimos que hay un desafío, pero quisiera una reflexión sobre si estamos... ¿Cómo va a ser la implementación de eso? ¿Qué velocidad va a tener? ¿Qué impactos va a tener? Una reflexión desde la experiencia, porque también tienes el conocimiento de lo que pasó en otros lados con esto en Europa, en Inglaterra, digamos. Y lo hablábamos ahorita. Exacto. Que Open Banking funcione no es tan fácil, ¿cierto? Porque los bancos mismos dicen, ¿yo por qué voy a compartir mi data? Hoy es obligatorio, digámoslo así. Yo creo que nos va a tomar un tiempo empezar a ver los resultados de un Open Banking o empezar a ver a Open Banking funcionando en Colombia, yo creo 2027, 2028. Pero si se logra hacer de una forma adecuada, tanto el consumidor como aquellos bancos que logren sacarle el jugo a esa información, desarrollar modelos predictivos que permitan con esa información servir mejor al cliente, creo que puede ser muy positivo en general para el sistema, pero no deja de tener sus retos. Y pues veremos. Porque como te comentaba, en el Reino Unido y en Australia son los dos países donde Open Banking ha tenido como mayor tracción. Brasil lo lanzó, pero todavía no se ven los beneficios de Open Banking. Entonces es un tema que hay que trabajarle, que hay que empujarlo y que hay que garantizar su adopción. Y relativamente novedoso en el mundo, digamos. Yo pensé que era más generalizada la implementación de Open Banking en el planeta. No necesariamente, porque es que trae muchos retos y las posiciones de los diferentes jugadores también pues pueden influenciar qué decisiones se toman en los diferentes mercados, ¿no? Es un tema que podría beneficiar mucho a las fintech si logramos que ellas participen de una manera adecuada. Eso también está por definirse, la Super tiene que terminar de definir eso, pero como que equipara el campo de juego y el campo competitivo entre las entidades. Juliana, muchas gracias por el tiempo. Una idea, un mensaje resumiendo un poco todo, cómo va Colombia, si está bien, hay unos desafíos, como un balance de esta conversación que hemos tenido tan interesante sobre todo lo que está pasando ahora mismo con tema del sistema financiero y fintech y todo esto. Pues a mí me parece que Colombia ha evolucionado sorprendentemente y hemos tenido entrantes de fintechs, de nuevos jugadores locales que se desarrollan y que también retan un poquito ese status quo y hacen que haya modernidad en nuestro sistema. Entonces, aunque es un sistema muy concentrado,
y puede que tienda a concentrarse aún más. Entonces, eso hace que no haya tantos jugadores, que no está tan mal, porque también hace que esos jugadores que se quedan, porque si vemos la mayoría de nuestros jugadores son locales, es porque conocen el mercado, porque le apuestan a Colombia y porque le están dando un servicio adecuado al sistema financiero. Pues a Juliana Esguerra, Managing Director y Partner de BCG en Colombia, muchas gracias por esta conversación tan interesante acerca del futuro de la banca. Con mucho gusto y un placer estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo que estamos en este foro de banca, inversiones y fintech que Forbes Colombia viene desarrollando con el objetivo de darle una mirada a todo lo que está pasando con el sistema financiero. Y el mensaje que le estamos dejando a todos es, esto no es un asunto de sofisticación sobre cómo se financia uno, esto no es un asunto solamente de tecnología, es un asunto que tiene que ver con el bolsillo de todos porque el sistema financiero es un actor súper importante para la vida cotidiana de todos y para la economía en general. Les recuerdo, este es el Foro Banca, Inversiones y Fintech. Acabamos de hablar sobre de la banca tradicional a la ola fintech, cómo va la transformación del sistema financiero colombiano. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor de Forbes en Colombia. Por favor, síganos en redes sociales, no se pierdan todos los contenidos que estamos desarrollando, porque recuerden que Forbes está en Colombia.